nos dice también que todo lo que no es de fe es pecado. Santiago 4:17, ¿qué nos define también? Que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo Bueno, hace. Exactamente. Así que, bueno, estas son preguntas básicas para ir refrescando nuestra mente de todos los temas que hemos estado estudiando cada viernes. Eh, Hay temas importantes que no debemos de olvidar. Precisamente la gracia se define como que hay dos acontecimientos o dos experiencias en la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de Dios para nosotros, la salvación. Y en la primera parte de la gracia, nosotros recibimos la salvación, es decir, donde Dios nos perdona todos los pecados que nosotros hemos cometido. Pero en la segunda parte de la gracia, ¿qué es lo que ocurre? santificación. Exactamente, la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es extraer todo el pecado que hay en uno, quedar limpio, extraer todo lo malo que hay en uno. Amén, amén. La santificación es precisamente donde el hombre adámico es erradicado, es arrancado de nosotros a través de la sangre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Y donde ahora entonces estamos en el mismo estado que estaba Adán antes de pecar, para que entonces el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros y entonces podamos vivir una vida en santidad. Porque la Amén. Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que es muy importante que no olvidemos estas partes o esos principios. Por ejemplo, la Biblia nos dice, eh, primera de Tesalonicenses 4:7, si alguien lo tiene, que lo lea. En 4:7 me dijo. Sí, Y nos dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. amén, gloria sea al Señor. Así que el Señor simplemente quiere que nosotros vivamos una vida santa, limpia delante de Él. Y esto es demasiado importante porque si no somos santificados, no podemos vivir en santidad. Recuerde que dice el Salmo 99:9. Amén. ¿Qué nos dice? Exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Santo. Amén. Así que dice, ensalzar a Jehová nuestro Dios y encorvados, dice, al monte de su santidad, porque Jehová nuestro Dios es santo. Santo. Gloria a Dios. Así que eso pues debe de ayudarnos a recordar. Y recuerda, también habíamos hablado concerniente a la doctrina de los bautismos. Y en la Biblia encontramos específicamente tres bautismos muy importantes. ¿Cuáles son esos tres bautismos? Bautismo en agua, Amén. Bautismo del Espíritu Santo. Amén. Bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el tercero? y bautismo cuando nace el pacto, El bautismo en un cuerpo, en un cuerpo. exactamente. Porque eso es lo que la Biblia nos dice. Y esto es demasiado importante porque recordemos, nuestro Señor Jesucristo, Él encomendó a la iglesia que no solamente predicara y enseñara, sino que bautizara en agua.
también el Espíritu Santo, como el día del Pentecostés, descendió, el Espíritu Santo sigue activo el día de hoy, es el que nos guía a toda Amén. verdad y a toda justicia. Y el bautismo en un cuerpo, tal y como lo dice Primera de Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Así que esto es importante ir entendiendo y experimentando el poder de la escritura. Gloria sea el Señor. Y también, si recuerda, habíamos hablado también concerniente cuando el Espíritu Santo ya empieza a habitar en nosotros. Entonces las obras de la carne que antes hacíamos ya no están en nosotros, sino ahora empiezan a brotar. ¿Qué es lo que brota en nosotros cuando el Espíritu Santo está en nosotros? Los frutos del Espíritu. Amén, los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu no deben ser un misterio, sino al contrario, debe ser algo natural que sale de nosotros, como lo dice Gálatas 5:22 y 23, porque el fruto del Espíritu es caridad. ¿Y qué quiere decir la palabra caridad? ¿Se recuerdan? Caridad, amor ¿En qué? en acción. Exactamente, muy importante, porque muchas veces nada más, muchos solamente traducen la palabra caridad solo en amor y dice, porque el fruto del Espíritu es amor. No, no, pero dice la versión antigua caridad porque es el amor en acción. Y posteriormente empieza a venir el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, en fin, gloria sea el Señor. Y aparte de los frutos del Espíritu, habíamos hablado también concerniente a la restitución. Y eso es demasiado importante. ¿Qué es restitución bíblicamente? Si alguien me puede ayudar. Reparar Restaurar. Amén, reparar, restaurar. ¿Qué vamos a reparar y qué vamos a restaurar? lo malo que hemos hecho. Exactamente, hermano. Vamos a reparar y corregir lo malo o el daño que hayamos hecho. Así que si yo tomé algo indebido, bueno, vamos a devolverlo. Verlo. Si yo ofendí a alguien, yo tengo que restaurar, hacer Perdón. restitución. Muchas veces el ego personal nuestro no nos permite hacer restitución, pero es importante. La Biblia enseña que la restitución es un principio bíblico. Es más, podemos ver desde el Antiguo Testamento, Génesis 43:12, donde Jacob estaba dispuesto a devolver lo doble que los egipcios habían dicho que él había tomado de la casa de José. Como también en el Nuevo Testamento podemos ver que Zaqueo estaba dispuesto a dar hasta 4 veces más de lo que alguien dijera que le había tomado. Y esto es demasiado importante porque esto también viene con el pedir perdón, porque reparar es pedir perdón y también perdonar. Y a veces yo sé que hay sentimientos encontrados que a veces son difíciles de tomar, a veces son lastimosos, pero son importantes. Yo recuerdo muchas veces que las personas dicen, yo ya hice restitución y lo hacen de esta forma. Un ejemplo, yo tengo un problema personal con el hermano Jorge. Pasó un malentendido o a propósito, como usted lo quiera definir. Y los dos estamos en la iglesia, en la congregación. Y en el día del servicio Dios nos tocó. Y si Dios nos tocó, nos pone, ¿verdad?, que vayamos y hablemos y arreglemos el asunto. Pero hay gente que no. Hay gente que simplemente, como yo fui, ya le saludé, hermano, Dios te bendiga. Dice, ya hice restitución porque ya lo saludé. Eso no es restitución. Restitución era realmente reparar la ofensa, lo indebido que se había hecho. Otros dicen simplemente, pasan al púlpito y dicen, hermanos, si ha ofendido a alguien aquí, les pido que me perdonen. Y si ustedes no me perdonan, allá ustedes, yo ya de aquí estoy limpio. No, ese es un fraude.
ese no es ser real, genuino de decir, hermano, si usted sabe con quién es el problema, vaya y corríjalo. Ahora, si la hermana Susan tiene un problema conmigo y yo no sé que la hermana tiene un problema conmigo, en ese caso, pues yo no puedo restaurar algo que yo no sé. Pero como el hermano Jorge, yo sí sabía que tengo algo con él y él conmigo, a mí me corresponde repararlo. Ahora, si el hermano no está dispuesto a repararlo, eso ya tampoco me corresponde. Mi responsabilidad es hablar con él, tratar de arreglar, tratar de que él sepa que yo le amo y que hice algo que no debía haber dicho o dije cosas que no debería de decir. Y ya si el hermano no me quiere perdonar, bueno, de esa forma yo ya estoy limpio. Ya no me quedó a mí. Pero lo que sí me queda es seguir orando por él. No ore para que le pase algo mal a alguien. Hay gente que dice, no sé, yo oré para que le venga juicio. Eso no es de Dios. Es importante que aprendamos nosotros qué es lo que la Biblia enseña y no enseña. A la Biblia dice, no os venguéis, que la venganza es mía. Quiere decir de que Dios hará justicia. Si el hermano Jorge me hizo algo tan horrible a mí no me corresponde pedirle juicio a él, no. Me corresponde, Señor, perdónalo, redarguye su corazón, restáurale, Señor, que no se pierda su alma. Y Dios, el Dios de justicia, Él se encargará de trabajar en su corazón de él. Pero bueno, esos son los principios de la restitución. También habíamos hablado precisamente de la sanidad divina. Y recuerde, la sanidad divina no es cuando usted le duele la cabeza y usted agarra la Tylenol, le dice, Señor, que sea usted que no sea la pastilla y se la toma. Esa no es sanidad divina. Sanidad divina es cuando usted depende completamente de que Dios le sane. Pero para eso se requiere fe. Porque hay gente que quiere orar en el momento que oró, quiere que en ese momento Dios responda. Y a veces debemos aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Recuerden, el apóstol Pablo dice en la Biblia que incluso hacía pañuelos y los ungía y la gente se los llevaba. Y con ese pañuelo oraban por otro y la gente sanaba. Mas sin embargo, dice la Biblia que Pablo tenía un dolor, un aguijón en él, que dice que lo debilitaba. Y un día se quejó con Dios y Dios le responde, bástate con mi gracia. Y el apóstol Pablo aprendió que el momento más débil, es decir, el momento de más tribulación, es cuando Dios más se quiere glorificar. Pero requiere que nosotros dependamos de Él. Así que eso es importante en la sanidad divina. Habíamos también hablado de el diezmar y el ofrendar, dos cosas diferentes. El diezmar es el dar el 10% de toda la ganancia que Dios le ha dado a usted. El ofrendar es dar una donación, algo de su corazón para la obra del Señor. Mire, yo sé que a veces nuestras finanzas son limitadas y a veces nos da temor el dar. Pero mi experiencia personal, el hermano Noé Solís, yo he encontrado que entre más doy, Dios más me ha proveído. Entre más le soy fiel a Dios, Dios ha sido fiel conmigo. Y eso es la hermosura que se encuentra en el diezmar y en el ofrendar. Es más, incluso Malaquías 3:10 no solamente dice, trae todos los diezmos al alfolí, sino dice, y probadme en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde. Dice, y taparé la boca del devorador, es decir, Dios nos va a proteger, nos va a proveer, pero necesitamos depender de Él. Y todo esto lo menciono porque son temas que ya hemos tocado. Y si hay alguna pregunta, bueno, estamos aquí para contestar las preguntas. Habíamos hablado también de los dones del Espíritu. Y es tan importante que recordemos, los dones fueron dados. ¿A quién fueron dados los dones? A la iglesia. A la iglesia, así lo dijo el apóstol Pablo, que los dones fueron dados a la iglesia. Y eso cuando usted lee la escritura, precisamente en Primera de Corintios, en el capítulo 12, usted encontrará que el apóstol Pablo
nos habla precisamente en esto, en el verso 28, donde dice, y algunos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. O sea, empieza a hablar también no solamente las cosas ministeriales, sino los dones que fueron puestos en la iglesia. Así que es tan hermoso cuando nosotros exploramos lo que Dios quiere para nosotros. Que hay tanta bendición, hermanos y hermanas, que Dios quiere para usted y para mí. Dios no quiere que usted no tenga las herramientas para ser feliz en Cristo. Él ha proveído todo. Recuerde que el único enemigo de nosotros es el enemigo de nuestra alma, se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero la Biblia dice que Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así que les invito a que dependamos de Él. Y dentro de los dones del Espíritu hay beneficio en la iglesia, pero tiene que haber personas realmente santificadas, limpias, para que el Espíritu opere. A veces nos quejamos de que el Espíritu no se mueve, pero nosotros debemos estar dispuestos a que Él se mueva, manteniendo nuestro vaso limpio y en honor. Y así se va a manifestar el Espíritu o la palabra de ciencia, que es la palabra de... que es uno de los primeros dones, la palabra de conocimiento, de fe, santidad, milagros, profecía, discernimiento, géneros de lengua, interpretación de lenguas, en fin. Y habíamos hablado precisamente también que las señales seguirán a los creyentes. Mucha gente quiere ver señales para creer. No, la Biblia dice que usted que ya creyó, dice, y estas señales seguirán a los que creyeren, Marcos 16, 17. Así que les invito, hermanos, a que exploremos y nos involucremos. Pero bueno, el día de hoy he estado orándole al Señor y yo quiero, tal vez empezando el próximo viernes, quiero que hagamos la clase. Bueno, voy a hacer la clase en dos partes. La mitad de la clase, o la media hora, vamos a continuar con las enseñanzas de doctrina, y la otra media hora quiero que empecemos a hablar un poquito de aplicación concerniente al funcionamiento del gobierno y la estructura de la iglesia conforme a la Biblia. Creo que eso nos va a ir ayudando a que empezamos a ampliar nuestro conocimiento. Así es que quiero que usted empiece a abrir su mente y su corazón. Ya ahorita hice un pequeño resumen de lo que hemos hablado de doctrina, y el próximo viernes vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de la Santa Cena y el lavatorio de pies. Muchas congregaciones solamente practican la Santa Cena y muy pocas practican el lavatorio de pies. En otras, muchos la Santa Cena se la dan a cualquier persona que participe, pero queremos ver qué es lo que la Biblia enseña, qué es lo que la Biblia habla concerniente a qué es la Santa Cena, qué representa. Y posteriormente el lavatorio de pies, ¿por qué Cristo lavó los pies a sus discípulos? ¿Es acaso una práctica de tradición? ¿O era una nueva enseñanza que él estaba enseñando y que quería que nosotros continuáramos? ¿O solamente fue para ellos en ese momento? Todo eso lo vamos a ir explorando el próximo viernes. El día de hoy yo quiero hablar un poquito concerniente a la introducción de lo que es el gobierno y estructura de la iglesia. Pero antes de ello, quisiera preguntar si hay alguna pregunta basada en lo que he hablado antes de continuar. ¿Ok? Si no lo hay, no se preocupe. Creo que estamos. No se preocupe, antes que se acabe la clase, usted puede preguntar si de repente se le viene a su mente. Tenga toda la libertad. Espero poderle contestar a la luz de la Biblia, y lo que no pueda, pues bueno, voy a buscar la información, le vamos a orar al Señor, que al final de cuentas la mejor respuesta la trae el Espíritu Santo a través de su divina palabra. Y bueno, quisiera que abriéramos nuestras Biblias
precisamente en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Amén. Y solamente quiero leer ese verso ahorita. 12:28. Amén. Amén. Quien lo tenga, si me ayuda a leerlo. Bueno, en lo que usted lo encuentra, a ver, si hermana Ana nos busca Marcos 16:15. Y de ahí le voy a pedir a nuestra hermana Damaris, si es que tiene su Biblia con usted, me busque Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, nada más esos dos versos, Gloria a Dios. para poder entrar entonces de lleno a esta parte. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 12:28. Amén. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. Amén. Como podemos ver, el apóstol Pablo está hablando que en la iglesia hay un orden, hay un gobierno de funcionamiento. Y esto es importante porque muchas personas fuera del desconocimiento bíblico funcionan con diferentes tipos de gobiernos. Recuerde, hay diferentes tipos de gobiernos. Está la monarquía, el gobierno monárquico, la monarquía quiere decir cuando hay un rey, un solo hombre el que manda. Está el gobierno democrático, que es la democracia, cuando la multitud de personas a través de los votos eligen algo. Está la anarquía, que es el gobierno de anarquía, es la persona que no tiene gobierno, que no le da cuentas a nadie. Pero en la iglesia, en la Biblia, encontramos que existe la teocracia. La palabra teo se deriva de la palabra griega, que quiere decir Dios, y cracia quiere decir gobierno. Así que cuando decimos teocracia, estamos hablando del gobierno de Dios. Así que en la iglesia, el gobierno que tenemos es el gobierno de Dios. Y dentro, incluso obviamente, es importante que entendamos que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Siendo nuestra máxima autoridad, entonces nosotros no tenemos el derecho a agregarle o hacer leyes, sino al contrario, debemos de explorar las leyes. Recuerde, ¿qué se le llama a un gobierno que genera leyes? Es un gobierno gubernamental legislativo, que es el que está haciendo leyes. Y también hay un gobierno judicial. ¿Qué es el gobierno judicial? El que enforza las leyes, como la policía te forza las leyes. El gobierno legislativo, como el Congreso de Estados Unidos, que hace leyes. Y luego está el gobierno o la rama ejecutiva. ¿Y cuál es la rama ejecutiva? La que desarrolla lo que ya está establecido, ahora se ejecuta. Y en la iglesia de Dios, nosotros no hacemos leyes ni andamos de policías, sino al contrario, lo que nosotros hacemos es ejecutar lo que ya está escrito, lo que ya ha sido revelado. Obviamente, para poder entender lo revelado, está la multitud de consejeros. La Biblia dice, el pueblo parece por falta de conocimiento, pero en la multitud de consejeros, dice la Biblia, hay sabiduría. Así que todo esto es demasiado importante. Y si se pierde en mi explicación o en lo que estoy compartiendo, pues levante su mano o hable y trataremos de elaborarlo y explicarlo a nuestra mejor manera y capacidad. Amén. Ahora, como pudimos ver a través de la carta del apóstol Pablo, en la iglesia hay un gobierno, hay un orden
debe haber un orden en nosotros. Lamentablemente a través de los años he conocido personas, tristemente algunas van de congregación en congregación. Todas las congregaciones del pueblo han recorrido y en ninguna les gusta. Algunas puede ser porque no le gusta que lo manden, no le gusta que digan qué hacer, no le gusta ajustarse. Y en otras ocasiones puede ser una persona que honestamente anda buscando lo que esté en la Biblia escrito. Y cuando hay una persona que realmente anda buscando lo que la Biblia dice, dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Quiere decir que Él te va a guiar y Él te va a traer a su iglesia, donde encontrarás pastos verdes. Y eso es importante, hermanos. Y también es muy triste cuando encontramos también congregaciones o organismos donde cada rato se dividen, cada rato se separan, cada rato están generando una división. Y eso es triste porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de división, de contienda, sino un Dios de unidad. Pero la unidad la encontraremos en la Biblia, en su palabra. Pero bueno, vamos a continuar con la estructura de gobierno. Si leemos Marcos 16:15. Amén. Amén, hermana Ana. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Esa es una gran tarea que Jesucristo le dio a su iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, para hacer esa tarea se necesita un orden y unidad. De otra forma, cada quien va a pasar lo que pasa hoy en día. Hoy en día, lamentablemente, tenemos tantas congregaciones e iglesias que cada una, tristemente, todas dicen llevar la misma Biblia, pero todos enseñan diferente. Aquí permiten esto, acá no permiten aquello. Estas aquí, aquellos allá no. Y entonces trae confusión. Y eso no es lo que Dios quiere. La Biblia dice en Juan capítulo 10 que Él es el buen pastor y Él quiere que todas sus ovejas estén en un solo redil. Dice, porque es un solo pastor, donde ellas escuchan su voz, su doctrina, la de Él. Esto es importante, hermanos. Así que para poder predicar la palabra, el evangelio a toda criatura, necesitamos todos hablar lo mismo. De otra forma, se imaginan, si un ejemplo, si yo le digo al hermano Jorge, hermano Jorge, si usted, como se dejó crecer la barba, usted no va a ir al cielo. Y a la hermana Susan le digo, hermana Susan, si usted no se pone el velo blanco, usted no va al cielo porque tiene que ser blanco, rojo o negro. O sea, y empieza la gente a agregar cosas que la gente no sabría qué es verdad y qué no es verdad. Por eso mucha gente no cree al cristianismo. Uno de los hombres más grandes de la India se conoce como Gandhi. Gandhi fue un hombre muy educado que estudió en las universidades de Inglaterra y ayudó a estabilizar el gobierno y estructura en su país. Y una vez le preguntaron a él que qué pensaba él del cristianismo. Y él dijo, el cristianismo es muy bonito, pero no me gustan los cristianos. Porque había encontrado que muchos cristianos nomás dicen, soy cristiano de boca para afuera, pero sus hechos, sus obras son contrarias a lo que dice la Biblia. Así que por eso estamos explorando, para que caminemos conforme a la Biblia. Amén. Pero ahí vamos a entrar al siguiente verso, Isaías capítulo 9, versos 6 y verso 7. Capítulo 9, versos 6 y 7. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo, confirmándolo en juicio y en justicia,
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Gloria a Dios. Si ponemos atención a profecía, todos los eruditos han coincidido que esta es una de las profecías más contundentes del nacimiento de Jesucristo. Y habla, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Recuerden, ha venido el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del hombre. Recuerden, esas son las profecías que hablaban de él. Pero aquí dice, y el principado sobre su hombro. La palabra principado se deriva de la palabra griega, perdón, de la palabra hebrea que quiere decir, y su gobierno sobre su hombro. Quiere decir que Cristo como cabeza del cuerpo tiene que gobierno. Así que no podemos hacer lo que queremos y andar creando doctrina y haciendo tantas cosas, sino al contrario, tiene un gobierno que reposa sobre sus hombros, reposa sobre la Asamblea General, el cual se derriba entonces a todo el resto del cuerpo. Es por eso que en Hechos capítulo 15, cuando la iglesia se juntó por primera vez a discutir un principio gubernamental, recuerde, la Biblia dice que se habían levantado unos fariseos que se habían convertido al cristianismo, diciendo que era necesario que practicaran la circuncisión los gentiles para poder realmente ser salvos. Y esto era tan tremendo porque la circuncisión es un mandato de Dios, dado a Abraham, confirmada con Isaac, confirmada con Jacob, confirmada con Moisés, y así usted encontrará toda la descendencia. Por lo tanto, cuando estos hombres, Dios lo ordenó, trajo un caos, porque esta ordenanza no era para todos, sino era solamente a la descendencia física de Abraham, es decir, los israelitas, solamente para ellos. Pero de ahí ahora la querían aplicar a todo aquel que no era israelita. Y la iglesia tuvo que juntarse en una asamblea para discutir la situación. Y al final acordaron, y os ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, dice, no imponer más que estas cosas necesarias. Oh, qué hermoso es el gobierno. Qué hermoso cuando Dios tiene orden. ¿No cree usted, hermana Susan, que es bonito cuando hay orden? Amén. ¿Se imagina la casa de la hermana Susan que fuera desordenada? Sus hijos llegan cuando quieren, se duerme cuando quiere, se levanta cuando quieren, no lavan los trastes, no ayudan a levantar la basura, no tiran. Sería un desorden. Yo creo que la hermana Susan se volvería loca, dijera la hermana Susan, no puedo estar más en esta casa. Y es cuando la hermana Susan a veces tiene que hablar fuerte. Te dije que no. Y aunque el niño no, te dije que no. Y tú más grande, saca la basura. Pero saca la basura o algo que el niño que no quiera ya empieza a entender que hay un orden, una estructura y empieza a haber paz. Dentro del cuerpo de Cristo es necesario este orden. Y a través de este orden que queremos hablar, queremos que entendamos algunas cosas importantes de cómo la iglesia ha ido desarrollándose, ha ido creciendo. Y dentro de eso, me gustaría, en su pantalla, los que puedan ver, y yo sé que si está viendo usted por teléfono lo va a ver muy pequeño, pero más o menos para que usted tenga una idea del organismo o estructura organizativa de la iglesia. Si alguien me ayuda a buscar el libro de Éxodo, capítulo 18, y me gustaría que leyéramos desde el versículo 19 hasta el 21. Amén. Léalo, Éxodo- hermano. Éxodo Éxodo capítulo 18, verso del 19 al 21. Y ya me lo acabo, hermanito. Le dije que la media hora era de doctrina, la otra media hora de organismo, estructura, para que vayamos aprendiendo. Esto nos va a ayudar a crecer.
Y Amén. vamos a ver a la luz de la Biblia el gobierno sistemático que está en la Biblia y es como la iglesia opera hoy en día. Léalo, hermano. Amén. Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los negocios a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Amén. Solo hasta ahí, hermanito. Como podemos ver, este es el gobierno o la estructura sistemática que la iglesia de Dios opera hoy en día. Y esto concuerda con lo que pasó en el Nuevo Testamento también. Si usted mira, por ejemplo, en Hechos, vamos a ver en el capítulo 6, verso del 1 al 4, nada más. Hechos capítulo 6, verso del 1 al 4. Amén. Nos dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, las cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Como podemos ver, incluso en el Nuevo Testamento, la iglesia de Jesucristo tuvo un orden que ellos implementaron. Y si se fijan los requisitos que pusieron para estos diáconos que iban a ayudar, son los mismos requisitos que Jetro le dijo a Moisés. Aleluya. Para aquellos que iba a poner por obra. Así que como podemos ver, es importante entender el gobierno y la estructura. Incluso el apóstol Pablo se sometía al gobierno. Y es demasiado importante. La Biblia enseña muchas veces que el apóstol Pablo se reportaba a Jerusalén, mandaba a las iglesias a que hiciesen lo mismo. Es demasiado importante. Es más, viendo la estructura de esta forma organizativa, la Biblia enseña que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y esto concuerda a lo que dice la Biblia precisamente en Efesios capítulo 5. Y vamos a leer versículo 25. 25 y 26. Bueno, hasta el 27 creo que me gustaría que lo leyésemos. En realidad vamos a leer del 25 al 32, pero por ahorita del 25 al 27. Que alguien lo lea. ¿Cuál capítulo? Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Efesios 5. Okay. De 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Hasta ahí tantito. Esto es demasiado importante que podemos ver que aquí el Hermano, si apóstol... lo puede dar, Efesios nos dijo que le perdimos la señal. Sí, Efesios capítulo 5, verso del 25 al 27. Como podemos ver, aquí el apóstol Pablo empieza a hacer un paralelo. Empieza a hablar así como el esposo tiene a la esposa, dice, y la ama, dice, así Cristo, dice, se entregó a sí mismo por la iglesia. Es decir, hablando cuando él murió en la cruz, dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para que la iglesia entonces pueda presentársela para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que se fuese santa y sin mancha. Posteriormente en el verso 28 dice, asimismo también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, ¿verdad? Todos cuidamos nuestro cuerpo. Cuando usted tiene hambre, usted le da de comer. Cuando usted tiene sed, usted toma agua. Usted cuida su cuerpo, no lo maltrata. Dice, de esta misma forma, el esposo con la esposa, como los dos vienen a ser una sola carne, él la va a cuidar, él la va a tratar bien, porque Cristo dice con la iglesia, para que él sea cabeza de la iglesia, es porque se ha entrado en santo matrimonio, es un solo cuerpo y ahora él la cuida, él ve por ella. Dice el versículo 30, me ayuda hermana, en el verso 30 hasta el 32. A mí, Sí, hermanita Damaris. verso 30 del mismo capítulo. Sí, del 30 al 32, sí. Ok, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Y el 32? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aleluya. Así que para que haya armonía, debemos de estar dispuestos a someternos a la cabeza. Aleluya. Así que por eso en su pantalla usted está mirando, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él nos ha dejado su palabra y el Padre mandó al Espíritu Santo, que es el otro consolador, el cual estará perfeccionando el cuerpo para que, como dice precisamente en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Oh, gloria a Dios, qué hermoso momento y escenario va a ser. Así que él, siendo cabeza, tiene la asamblea general donde reposa precisamente su gobierno. De ahí tenemos dentro de la iglesia de Dios al supervisor general, como lo fue Moisés. Tenemos nuestros coordinadores generales, nuestros supervisores de estado, de nación, que son como aquellos corporales sobre 1000. Tenemos precisamente a nuestros supervisores de distrito, que son los corporales por de 100. Tenemos a los pastores, los corporales sobre 50. Y a nivel local, nuestros líderes del MBA, corporales sobre 10. Como podemos ver, hay una estructura bíblica en la Biblia. Y yo le comparto esto para que usted se goce lo que tenemos nosotros, lo que Él nos ha dado. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y bueno, ya son las 5:30, bueno, 8:36, voy a pararle. No quiero que nuestra hermana Jessica se duerma, tiene que hacerle la cena todavía al hermano Jorge. Así que vamos, dice, no, si ya le di de comer, dice. Ya. No, gloria a Dios. Quiero dar unos momentos, si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado.
antes de despedirnos. Y el próximo viernes, recuerden, vamos a continuar con doctrina, que es el lavatorio de pies, la Santa Cena, como también vamos a continuar hablando precisamente acerca del gobierno y operación de la iglesia, porque es mi deseo que podamos ver cómo las ayudas en la iglesia tienen una base bíblica, son para el servicio del Señor, solamente son ayudas para la misma iglesia, cómo están organizados y cuál es su desarrollo de ellos. Y espero pues que esto nos empiece a ayudar a crecer y tener un mejor funcionamiento tanto en la iglesia local como en nuestras vidas personales. Amén. 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 ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Si no hay más, Un pastor, amén. una oración, es mi cumpleaños. Si quisiera. Aleluya, gloria a Dios. Nuestra hermana Damaris, mis amados hermanos y hermanas, nuestra hermana es del estado de Massachusetts. Gloria a Así Dios. que es una gran bendición que esté con nosotros. Así que el hermano Jorge es pastor de la Iglesia de Dios allá en New Rochelle y en Brentwood. La hermana Jessica, su esposa, nuestra hermana Susan, que es casi como cuñada, acá es familia también. Nuestra hermana Ana, que es también cuñada. Amén. Y todos los demás que hoy no están, pero sé que estarán viendo la conexión después. Vamos a hacer una poderosa oración, mis amados hermanos, por nuestra hermana Damaris, dándole gracias a Dios por un año más de vida que Dios le ha dado a nuestra hermana. Que este año nuevo que le ha dado sea de victoria y que Dios Amén. pueda suplir sus necesidades y que también pueda darle los deseos de su corazón conforme a la perfecta voluntad de Dios. Amén. Oremos en esta hora. Padre de la gloria, le damos la honra, la gloria y la alabanza, porque para siempre es su misericordia y su verdad. Gracias, Padre de la gloria, en esta hora, oh Espíritu Santo, por un año más de vida que usted le ha dado a nuestra hermana Damaris. Gracias, Señor, porque hasta este momento usted la ha guardado, la ha cuidado y está sido con ella, Señor. Le pedimos ahora, Padre de la gloria, que usted abra las ventanas de los cielos y derrame bendición que sobreabunde. Que usted guarde y cuide su caminar, que guarde y cuide sus decisiones, Padre celestial. Pedimos, Señor, que usted pueda guardarla, cuidarla, guiarla, aconsejarla, Señor. Usted pueda protegerla. Su palabra dice, y yo creo a su palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y creemos, Señor, que tu Santo Espíritu estará con ella, trayendo paz y armonía en todo momento. Queremos, Padre, que este nuevo año de vida, usted se glorifica con poder y gloria. Que usted pueda, Padre celestial, no solamente bendecirla a ella, pero también a sus padres y todas aquellas personas que tienen contacto con ella, que ella pueda ser de bendición. Se lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y ahora pedimos, Señor, que nos despidas en paz, en amor y en santidad. Permite, Señor, que esto que hemos compartido en esta hora pueda permanecer en la mente y en el corazón de mis hermanos. Queremos, Padre, claridad de usted. Queremos, Padre, revelación divina. Queremos, Señor, guianza de tu Santo Espíritu. Tu palabra dice que tu Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y donde hay realmente tu Santo Espíritu hay libertad. Y eso es lo que queremos en el nombre poderoso de Jesús. Le damos la honra y la gloria, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Gloria.